En este video vamos a resolver el siguiente problema. El puente Quilhué era un atractivo puente colgante que cruzaba el río Pucón en el sur de Chile. Sin embargo, producto de una tormenta en los últimos años, sufrió un grave daño y tuvo que ser reemplazado por un puente de hormigón armado. Entonces el nuevo puente consiste en dos vigas de hormigón armado que están simplemente apoyadas. Ahí está la condición de apoyo, como se puede apreciar en la siguiente imagen. Este era el puente antes de la tormenta, y aquí se puede ver después de la tormenta, y fue reemplazado, ¿cierto?, por un puente de hormigón armado con dimensiones más grandes, y ahora pueden pasar autos y cosas así. Tal como se puede apreciar, el puente consiste en dos vigas rectangulares, ¿cierto? Esto es una vista mirada desde abajo del puente, y están simplemente apoyadas. Son de hormigón armado. Entonces, el problema se trata de lo siguiente. Imagine que usted está a cargo, ¿cierto? O es uno de los ingenieros a cargo del diseño de este puente, y su tarea es establecer las dimensiones y determinar la armadura de corte para una de las vigas, ¿cierto? Son dos vigas rectangulares. Vamos a trabajar con una sola. Entonces, la viga estará sometida a una carga distribuida muerta que no considera el peso propio de 26 kN por metro y una carga distribuida viva de 8 kN por metro. Ambas cargas se aplican a lo largo de toda la longitud. Entonces, aquí está lo que tenemos que determinar, considerando que el largo del puente entre los apoyos es de 10 metros, ¿cierto? Entre este punto y el punto del otro extremo, ¿cierto? Son 10 metros. El recubrimiento requerido desde la parte de abajo, ¿cierto?, hasta los estribos tiene que ser de 5 centímetros. El hormigón utilizado debe ser de grado G28 y de densidad normal. Ahí nos dan la densidad que vamos a utilizar para calcular el peso propio. Y el acero de refuerzo debe ser del tipo A630-420H. Entonces nos piden determinar las dimensiones y la armadura de corte para una viga, o sea, la que tenemos que trabajar. Y obviamente no tenemos que olvidar hacer las verificaciones necesarias para un diseño adecuado. Y también nos dicen que consideremos una relación alto-ancho de la viga, ¿cierto? Alto-ancho de 2. ¿Y por qué? Porque tampoco nos dan cuáles son las dimensiones de la viga, entonces vamos a tener que, a partir de las condiciones de apoyo, empezar a estimar cosas. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de partir, ¿cierto?, cualquier problema es determinar la geometría y las propiedades de los materiales. El hormigón, ¿cierto?, es de grado G28, por lo tanto su resistencia F sub C' es de 28 megapascales. La densidad es densidad normal, 25 kN por metro cúbico, ¿cierto? El acero tiene una tensión de fluencia de 420 megapascales, en este caso, ¿cierto? La carga viva y la carga muerta son las siguientes: 8 kN partido en metro y carga muerta 26 kN partido en metro. Y acá está la viga como en una vista, ¿cierto?, en elevación. Son simplemente apoyados sus apoyos y tiene, ¿cierto?, un largo de 10 metros. Lo que no conocemos es la carga muerta de peso propio. Eso es lo que tenemos que determinar a partir de la densidad, ¿ya? Pero a partir de la densidad solamente no podemos calcularlo porque necesitamos las dimensiones de la viga. Entonces, es lo que debe salir acá, que las vamos a determinar una vez que establezcamos las dimensiones iniciales de la viga. Entonces, ¿cómo, sin saber así absolutamente nada, que es un problema súper factible que nos podríamos encontrar, cómo determinamos cuáles serían las dimensiones, ¿cierto?, necesarias para una viga que tiene tales condiciones, ¿cierto?, y está simplemente apoyada en un largo de 10 metros. Entonces, primer paso sería determinar las dimensiones, lo que tengo acá. Sabemos que el largo son 10 metros. El acero utilizado es de 420 megapascales y el hormigón es de densidad normal. Entonces, por lo tanto, podríamos utilizar esta tabla que sale en el A6318, que según las condiciones de apoyo nos da, ¿cierto?, un H mínimo, una altura mínima. Entonces, por ejemplo, para soportes, ¿cierto?, que son simplemente apoyados, el H mínimo sería L partido en 16. Entonces, H mínimo sería el L, que son 10 metros, partido en 16, y eso nos da una altura mínima de 625 milímetros. Y como es una altura mínima, nosotros vamos a escoger, digamos, como el valor más cercano hacia arriba, que podría ser 700 milímetros, por ejemplo. Podrían ser 800 milímetros, pero no menor que 625, ¿ya? Quizás 630 milímetros quedaríamos un poco justos, o incluso si escogemos los 625 milímetros, podríamos quedar justos después. Entonces, un valor quizás un poquito más adecuado es, por ejemplo, 700 milímetros. Ahí depende, obviamente, de cada quien, cómo quiera escoger esto. Podrían ser 750, podrían ser 800, pero ahí obviamente tienen que ir calzando después todas las cosas. Entonces,
Ahora, una vez conocida la altura mínima, ¿cierto? Podemos determinar un ancho B. El ancho B lo vamos a determinar con lo que nos dice el enunciado, que es imponer que H es, ¿cierto? O está relacionado como 2 veces el ancho. Entonces, la relación alto-ancho es 2. Por lo tanto, a partir de esto lo vamos a verificar que todo se cumpla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si H son los 700 milímetros, yo despejo, ¿cierto?, el B y obtengo que es, obtengo que es 350 milímetros. Entonces me voy a quedar con este ancho y voy a, ¿cierto?, trabajar con todos los datos que estoy determinando, así como de primera instancia, y después tengo que verificar que todo se cumpla, y si no, tengo que obviamente redimensionar esta viga. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos falta? El dato más importante puede ser en términos de dimensiones, es el D, la distancia hasta el eje de las barras. Entonces, en principio, como hay un recubrimiento de 5 centímetros o 50 milímetros, y además sabemos que van a existir estribos, o sea, nos están pidiendo diseñar esto, y barras longitudinales. Las barras longitudinales son las que resisten la flexión, y estas ya están diseñadas, o sea, no tenemos que preocuparnos de diseñarlas en este problema. A pesar de que no nos dicen cuáles son, cuál es su diámetro o cómo están posicionadas, podemos hacer la siguiente asunción. Entonces, esto es lo que me interesa. Acá tenemos una sección transversal de la viga, donde, por ejemplo, acá tenemos el acero arriba, el acero abajo, ¿cierto? Las barras longitudinales que van a lo largo de el largo de la viga. Y acá en negrito, ¿cierto?, está este estribo que es el que tenemos que diseñar. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo que está cortada la viga porque la altura la determinamos como H, ¿cierto?, de 700 milímetros. El ancho sabemos que es B de 350 milímetros. El D es el que no conocemos. Pero nosotros sabemos que para determinar el D tenemos que medir la distancia desde la cara de arriba, ¿cierto?, hasta el eje de las barras. ¿Cuáles barras? Las que son de, digamos, tracción o las que están, ¿cierto?, ahí soportando la flexión longitudinalmente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero sabemos que el recubrimiento es desde la cara abajo hacia el estribo. Sabemos este valor porque nos dan por enunciado que son 5 centímetros. Entonces este valor lo conocemos. El estribo, ¿cierto?, es el phi o el diámetro que tenemos que determinar al final. Eso tampoco lo conocemos. Y este dato de las barras, ¿cierto?, tampoco lo conocemos. Entonces, algo que generalmente podríamos hacer es, considerando un recubrimiento base, ¿cierto?, de 50 milímetros, vamos a suponer que desde el borde inferior hasta el eje de las barras hay una distancia de 70 milímetros. Los rangos de valores no deberían salirse de 50, 60, 70 milímetros. 70 milímetros es un valor adecuado para poder hacer una asunción. Esto es una asunción que hacemos de que toda esta distancia de acá, el recubrimiento, más el diámetro del estribo, más las barras, ¿cierto?, todo eso mide 70 milímetros. Eso es como decir, por ejemplo, no sé, que el estribo, ¿cierto?, ¿cuántos serían? Si consideramos 50, acá debería estar, ¿cierto?, todo sumado, si es que no me equivoco. Ahí sí, si no, no calzaba. Entonces, el recubrimiento más el diámetro del estribo más medio diámetro de la barra, porque es esta distancia de acá, ¿cierto? Por ejemplo, esto podría medir 20. Entonces, estaríamos diciendo que el estribo es como más o menos phi 10 y las barras serían, ¿cierto?, de diámetro más o menos phi 20. ¿Ya? Pero eso es una asunción inicial. Y obviamente, si las cosas después no nos empiezan a calzar con las verificaciones, ahí tenemos que ajustar esto. Pero un valor adecuado para poder partir son 70 milímetros, por ejemplo, desde el borde libre hasta el eje de las barras. ¿Ya? Entonces espero que quede claro eso. No hay ninguna manera así súper exacta de determinar esto inicialmente, pero cuando no tenemos estos datos, lo mejor que podemos hacer es una asunción de este estilo. De ahí vamos a verificar si todo calza. Entonces D se calcula como H menos 70 milímetros, ¿cierto? Todo esto 70 milímetros. Y nos quedamos con un D de 630 milímetros, que al final es el dato que necesitamos para hacer todos los cálculos. Ahí están las dimensiones iniciales. Y después vamos a verificar si todo se cumple y si es necesario redimensionar la viga o no. Entonces vamos ahora al ejercicio. En el paso número 2, entonces, tenemos que determinar cuál es la carga de peso propio. Entonces sabemos que la carga de peso propio lo calculamos como la densidad del hormigón por V por H, ¿cierto? Por las dimensiones, por el área que tiene. Entonces, la densidad era 25 kN partido metro cúbico y determinamos que el V, ¿cierto?, son 350 milímetros y el H son 700 milímetros.
o escritos en metros para poder compatibilizar las unidades, me da que la carga, ¿cierto?, de peso propio es una carga distribuida de 6.13 kN por metro, ¿cierto? Nos quedan unidades de kilonewton por metro, porque es una carga distribuida. Entonces, ahora cuando ya conocemos todas las solicitaciones, voy a ponerlo acá, podemos calcular la carga última BU, ¿cierto? Estamos apuntando a empezar a tener los datos iniciales que necesitamos para hacer el diseño. Si no tenemos, ¿cierto?, el BU, tampoco podemos diseñar porque no sabemos a qué carga nos estamos enfrentando. Entonces, el paso siguiente tenemos que determinar BU, la carga última. Entonces, nuestra viga está sometida a cargas vivas y cargas muertas, ¿cierto? Es un puente que, por ejemplo, las cargas vivas pueden ser los camiones, los autos, las personas. Cargas muertas pueden ser, ¿cierto?, todo lo que está encima que está permanentemente puesto, más el peso muerto, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, de todas las combinaciones de carga que hay, la que utilizaré será la siguiente: 1.2D más 1.6L. Recordemos que hay muchas combinaciones de carga. Hay una que, por ejemplo, creo que era 0.9D, hay otras que también combinan, ¿cierto?, D y L, pero al final, si miramos que solamente tenemos cargas vivas y cargas muertas, la que mayor magnitud, ¿cierto?, nos debería dar es esta, de 1.2D más 1.6L. Ahí obviamente dejo propuesto verificar las otras, que tienen carga viva y carga muerta, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que esta es la que mejor, o sea, la que mayor magnitud nos va a resultar, ¿cierto? Ahí, obviamente, si tuviéramos, por ejemplo, una carga de nieve, ¿cierto? Si es que estamos acá en Pucón y, qué sé yo, en invierno cae nieve, o sea, lluvia o nieve, bueno, podría ser viento, ¿cierto? Porque estamos en un puente que tuvo un desastre de tormenta, perfectamente podría ser eso. Y las combinaciones de carga que tendríamos que considerar también deberían tener, ¿cierto?, el viento, por ejemplo. Entonces, no siempre va a ser esta combinación de carga, eso mucho ojo. Entonces, de esta manera determinaré mi carga distribuida, ¿cierto?, QU, a partir de las cargas, ¿cierto?, que ya calculamos. Entonces, ejercicio propuesto: ¿cómo sería esto o cómo se resolvería esto de determinar, ¿cierto?, la carga última si es que además tengo una carga viva puntual en algún punto de la viga? Porque si nos fijamos acá tenemos puras cargas distribuidas y el problema se hace un poquito más sencillo por ese lado. Pero si nosotros aparte tuviéramos, no sé, una carga viva, ¿cierto?, puesta ahí, puntual, la determinación que vamos a hacer a continuación también cambia. Entonces, vamos a continuación a ver cómo se hace. Entonces, una vez conseguido eso, mi objetivo es tener el diagrama de esfuerzo de corte para la combinación de carga última. O sea, cuando yo obtenga el QU, mi objetivo va a ser determinar el diagrama de corte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo las cargas. Fijémonos en este recuadro acá. Tengo la carga viva, ¿cierto?, de 8 kN partido en metro, la carga muerta de 26 kN partido en metro, y la carga de peso propio, ¿cierto?, que también es carga muerta, de 6.13 kN por metro. Entonces, acá mi carga Q última, en unidades, ¿cierto?, de kilonewton partido en metro, me describe cómo va a ser mi diagrama, ¿cierto?, pero el diagrama de las combinaciones de carga, que eso es lo que nosotros necesitamos para poder determinar la solicitación última. Entonces, eso se obtiene simplemente multiplicando 1.2D más 1.6, ¿cierto?, por L, que serían simplemente las cargas muertas y las cargas vivas. Entonces, acá obviamente tenemos unidades de kilonewton partido en metro, y mi resultado obviamente va a ser kilonewton partido en metro. Entonces, por eso yo digo propuesto, ¿cómo se hace cuando tenemos una carga puntual ahí a la mitad? ¿Cierto? Y esta es la clave, que al final a nosotros nos interesa obtener el diagrama de esfuerzo de corte, pero para la combinación de carga última. Entonces, ahí que esta es como el atajo cuando tenemos solamente cargas distribuidas. Pero obviamente si obtenemos también una carga puntual, tenemos que ver cómo se comporta el diagrama de esfuerzo de corte y ahí ver cuál, ¿cierto?, es el esfuerzo cortante máximo en las combinaciones de carga. Entonces, yo obtengo que mi Q es 1.2D, que sería 26 kN partido en metro, ¿cierto?, que es la carga muerta, más 6.13 kN partido en metro, que es la carga de peso propio, que también es muerta, más 1.6 L, que es 8 kN, y acá me faltó el kN, ¿cierto, Max? Vas encontrando las pifes. kN partido en metro. Ahí está. Entonces, mi carga última, ¿cierto?, si yo calculo esto, debería darme 51.4 kN por metro. Entonces, solo por si acaso voy a verificarlo. Es 1.2 por 26 más 6.13 más 1.6 por 8. O sea, ahí está. 51.4 kN partido en metro.
Entonces, vamos a ver cómo es eso en el diagrama de corte. La pregunta, ¿cierto?, que deberíamos hacernos en este punto es ¿qué esfuerzo de corte último o más grande, ¿cierto?, me produce este QU, que es la carga última de las combinaciones de carga? Entonces, si yo tuviera una carga distribuida, ¿cierto?, de 51.4 kN partido metro, que esto representa o tiene incluida, ¿cierta?, a la carga viva y a la carga muerta, ¿cierto? Bueno, al revés, carga muerta y carga viva. Vemos que su diagrama, ¿cierto?, de corte es así. Es, ¿cierto?, lineal, parte, ¿cierto?, en 257 y llega a 257 kN, ¿cierto?, en la parte negativa. Por eso les decía que si, por ejemplo, tuviéramos una carga puntual además, este diagrama quizás sería como una cosa un poco distinta, ¿cierto? Quizás bajaría, no sé cómo sería, pero no va a ser siempre que tengamos una carga distribuida, ¿cierto?, completa, sino que también podríamos tener cargas puntuales. Y ahí tenemos que al final llegar a un diagrama de corte, ¿cierto?, que sea de la combinación de carga. Entonces, bueno, en este caso es bastante simple. Y vemos al final que este es el valor máximo, 257 kN de corte. Pero tenemos que el corte más grande, bueno, es lo que tengo acá, es el que se da en los apoyos. Y lo tengo en valor absoluto como 257 kN, ¿cierto? Se puede producir en la parte positiva o en la parte negativa. Pero al final es el valor del corte máximo. Pero la pregunta también que tenemos que hacernos, ¿es este nuestro valor BU? Y la verdad es que no, sino que el corte último se va a considerar, ¿cierto?, a una instancia D del apoyo. No va a ser el valor, ¿cierto?, que encontramos en el apoyo, sino que va a ser el que se produce a una instancia D del apoyo. Entonces tenemos que calcular cuál es este valor de acá. Este va a ser nuestro corte último. Y simétricamente, ¿cierto?, acá también, BU. Y eso, ¿cierto?, se hace porque las grietas cuando se propaguen van a ser, ¿cierto?, grietas diagonales. Entonces va a quedar, ¿cierto?, una porción de carga, por decirlo acá, sobre la viga. Imagínense que esta viga se cayó. Y digamos que la carga, ¿cierto?, que está acá no va a ser la misma carga que está arriba. Entonces esa es como una manera súper arcaica de explicarlo. Pero al final la carga que nos interesa, o el valor que nos interesa, mejor dicho, es el valor de corte, ¿cierto?, que se produce a una distancia D, desde el apoyo. Entonces mi distancia D es, como sale acá, 630 milímetros. Este D lo obtuvimos, ¿cierto?, desde el principio cuando empezamos a establecer las dimensiones iniciales. Entonces fijémonos acá que ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo calculamos, cierto? Sabemos que hay una distribución lineal de los esfuerzos de corte y queremos calcularlo, ¿cierto?, a una distancia D. Y obviamente sabemos que, como es una carga, ¿cierto?, simétrica, que se aplica a lo largo de toda la viga y es, ¿cierto?, una viga simplemente apoyada, sabemos que a la mitad, ¿cierto? O bueno, si al final determinamos con las ecuaciones cuál es el diagrama de corte, sabemos que justo a la mitad cruza por el cero. Entonces, en 5 metros, porque el largo total son 10 metros, vamos a tener, ¿cierto?, este triángulo acá, y esto debería medir 5 metros. Sabemos que esto tiene un valor de 257, entonces, ¿qué podemos hacer? Teorema de Tales, o, ¿cierto?, el teorema de los triangulitos, para poder, ¿cierto?, determinar por esas relaciones geométricas simplemente este BU. Entonces acá es lo que tengo. Por regla de los triángulos o tales encontramos la carga última, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Fijémonos que acá yo lo tengo en unidades de metros. Tengo que la distancia que quiero calcular son D o 0.63 metros, y la distancia que me quedaría acá, ¿cierto?, esta de acá serían 5 metros, porque 5 metros es el total, menos esos 0.63 metros. Y obviamente la distancia de acá es 257 kN, o sea, no distancia, pero valor. Entonces el valor que quiero encontrar acá es BU. Y eso lo hago simplemente diciendo que BU es a 5 menos el punto 63, que sería este lado, como 257 es a 5 metros. Entonces yo encuentro ahí mi BU por esta relación o regla de 3, por decirlo así. O bueno, teorema de los triángulos de Tales, encuentro mi carga última de corte, que son 224.6 kilonewtons. Entonces, propuesto acá, ¿de qué otra forma se puede determinar BU? Y bueno, ahí yo les soplo que si ustedes determinaron, ¿cierto?, el diagrama de corte con las ecuaciones, bastaría simplemente con evaluar la ecuación que nosotros tengamos como B de X, o B, ¿cierto?, de la carga última de X, en esta distancia. Ahí obtendrían simplemente el BU. Pero bueno, la forma más fácil para hacer esto cuando tenemos estas cargas simples es con teorema de Tales.
Entonces acá quiero hacer un stop para decir que ya tenemos cuál es el BU, ya tenemos cuál es el D, el B, ¿cierto? El ancho del alma. Tenemos el F sub C', el FI, ¿cierto? ¿Qué más tenemos? Tenemos el factor de reducción. Estos son los valores iniciales que nosotros necesitamos para realizar cualquier diseño en corte. Si nosotros no tenemos esos valores, es un dato faltante y tenemos que saber cómo determinarlos, que es lo que hicimos de antes, pero el problema de diseño empieza ahora. Entonces, ahora vamos al paso número 4, que es el primer paso, en verdad, para el diseño. Entonces, vamos a decirle paso 4 igual, porque estamos con eso en nomenclatura. Entonces, calcular la resistencia del hormigón B sub C. Entonces, según la norma, la resistencia que tiene el hormigón al corte se calcula como esta fórmula acá, ¿cierto? 0.17 por lambda por raíz de F sub C' en megapascales por B por D, ¿cierto? Esto lo voy a poner acá, que esto es en megapascales. Esta es una fórmula empírica, ¿cierto? No sale de alguna determinación geométrica o algo así, sino que se determinó de experimentos y es la que nos establece, ¿cierto?, un valor conservador para la resistencia del hormigón. Entonces, donde B, ¿cierto?, lo calculamos como 350 milímetros, D lo calculamos como 630 milímetros, la resistencia del hormigón, ¿cierto?, F sub C' es 28 megapascales, y entonces yo acá calculo el B sub C como 0.17 por el lambda, que es 1. ¿Por qué es 1 el lambda? Porque es un hormigón de densidad normal, por la raíz de F sub C', que son 28 megapascales, por los 350 milímetros, que es el B, por los 630 milímetros, que sería el D. Y yo calculo eso, ¿cierto? Meto los dedos de la calculadora y me da que es 198.4 kilonewtons. Esa es la resistencia, ¿cierto?, del hormigón a corte. Entonces, ahora, el siguiente paso es verificar que las dimensiones sean adecuadas, ¿cierto? ¿Por qué hacemos esto? Para limitar el agrietamiento y la probabilidad de falla por compresión diagonal de la, digamos, de la viga. Entonces, para que eso no ocurra, tenemos que tener que las dimensiones deben cumplir con la siguiente relación, ¿cierto? Sin importar cuánto acero le metamos a la viga, esta es la relación que debería cumplirse para, ¿cierto?, evitar estas cosas. Si esta relación no se cumple, entonces nuestro B y nuestro D están malos y tenemos que redimensionar la viga, ¿ya? Entonces, por eso es importante en este paso hacer esta verificación, porque nosotros al principio lo que hicimos fue tomar asunciones, ¿cierto?, para la determinación de B y D. Entonces, simplemente verifico, ¿cierto?, 0.75, tengo el valor de B sub C, y a esto le sumo 0.66 por raíz de F sub C', que son 28 megapascales, por B por D, ¿cierto? 350 por 630 milímetros. ¿Ya? Esto obviamente debería tener, ¿cierto?, las unidades de Newton, porque yo tengo megapascales y milímetro cuadrado, pero yo acá lo escribí directamente en kilonewtons. Entonces, simplemente, si yo sumo esto y lo multiplico por 0.75, obtengo que todo este término acá es igual a 726.4 kilonewtons. Es decir, ¿cierto?, eso es mayor que mi solicitación última, ¿cierto?, de 224.6 kilonewtons. Por lo tanto, las dimensiones que escogimos están cumpliendo con lo requerido. Entonces, de esta manera, vamos a seguir diseñando con estas dimensiones que encontramos, ¿cierto? El B y el D son los valores que vamos a seguir ocupando. Entonces, el siguiente paso consiste en verificar si necesitamos realmente la armadura mínima, porque en todo lo que hicimos antes solamente ocupamos la resistencia del hormigón. Entonces, ¿cómo verificamos que necesitamos, ¿cierto?, acero o no? Entonces, según la norma 6318, dice que se requiere acero, ¿cierto?, de refuerzo para el corte, A, B mínimo, ¿cierto? Se expresa como el A sub B, que recordamos que es el área de un estrío cortado. Si se cumple esta relación, ¿cierto?, que VU, que la carga última, sea mayor que 0.5 veces o la mitad de la resistencia, ¿cierto?, reducida del hormigón. Es decir, que si es que nuestro hormigón no es tan bacán como para resistir la mitad, ¿cierto?, de la carga última, y aún así cuando lo estamos castigando con este factor de reducción, vamos a necesitar acero, ¿cierto?, de refuerzo. Entonces, puedo calcular cuánto vale 0.5 por, ¿cierto?, phi por B sub C, como 0.5 por el phi, que es 0.75 en corte, recordemos eso,
por B sub C, que es 198.4. Entonces, eso me da un valor de 74.4 kilonewton. O sea, mi hormigón no es lo suficientemente bacán como para resistir, ¿cierto? La carga última. Entonces, obviamente voy a requerir acero mínimo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Ver al final cuánto es esa resistencia que requiero de acero. Entonces, sabemos en primera instancia, en el siguiente paso, que la resistencia nominal ahora va a estar compuesta de dos partes. No solamente del hormigón, que está dado, ¿cierto?, por este B sub C, sino que se le agrega la componente de la resistencia del acero que tenemos que diseñar. Entonces, ahí está B sub S, pero nosotros no sabemos todavía cuánto B sub S tiene que aportar, ¿cierto?, para que nuestra resistencia nominal le gane a esta resistencia última, o esta carga última, ¿cierto? Entonces, a partir de la ecuación de diseño, que es que phi, bueno, está acá abajo, que phi por V sub n sea mayor o igual que V sub u, podríamos despejar la resistencia que nos está haciendo falta, ¿cierto? Este V sub S requerido, es lo que tengo ahí abajo, para ganarle al V sub u. Entonces, eso es lo que tenemos que determinar, ¿cierto? Y si miramos la ecuación de diseño, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que la resistencia nominal tiene que ser mayor a la resistencia última. Y nuestra resistencia nominal está compuesta de la resistencia del concreto y la resistencia provista por el acero. Entonces, en el límite, vamos a hacer que estas dos cosas sean iguales. Entonces, ¿cuál es el V sub S requerido, ¿cierto? Este V sub S así como valor base para que estemos, ¿cierto?, llegando siquiera al valor de V sub U. Entonces, si nosotros despejamos el V sub S requerido, tenemos que se calcula como V sub U menos phi por V sub C partido en phi. ¿Cierto? Es simplemente agarrar la ecuación de diseño y despejar el V sub S. Esta no es una ecuación, ¿cierto?, que salga, digamos, en la norma, que la resistencia del acero se calcula así, no. Esto es simplemente un despeje para saber cuánto resistencia deberíamos estar aportando por acero, ¿ya? Y obviamente esa resistencia se puede proveer de distintas formas y colores, por decirlo así. Esta resistencia puede estar aportada por estribos phi 10, ¿cierto?, con un espaciamiento, qué sé yo, 20, o puede estar por estribos, ¿cierto?, quizás más grandes, con un espaciamiento más grande, no sé. Ahí tenemos que ver cómo se va diciendo esto, pero no hay una sola respuesta correcta. Eso es lo importante que tienen que entender en este punto. Entonces, simplemente si yo despejo, yo conozco mi valor, ¿cierto?, de V sub U, que es 224.6 kilonewtons, ¿cierto? Está allá arriba, 224.6, menos phi por V sub C, que eran 198.4 kilonewtons. Partido todo esto en phi, que es 0.75, y ahí obtengo que mi V sub S requerido es 101.1 kilonewtons, ¿cierto? Esta es la resistencia que debe ser provista por el acero. Entonces, sea cual sea el acero que yo esté poniendo, si son estribos phi 10, si son estribos phi 8, si son estribos phi 16, lo que sea, tienen que aportarme esta resistencia, ¿ya? Y la resistencia que aporten esos estribos de distintos diámetros también va a estar en función del espaciamiento que nosotros le pongamos. Entonces también es algo que tenemos que determinar cuál es el espaciamiento. Entonces, eso es lo que tengo acá. De hecho, que cuando ya conocemos cuánto tiene que aportar de resistencia, el siguiente paso podría ser calcular el espaciamiento máximo. Entonces, en este punto, ya sabemos cuál es el V sub S requerido. Y para poder saber qué valor de A sub S, qué phi del estribo tenemos que usar, podemos tomar dos caminos. El primer camino es darse un diámetro del estribo, ¿cierto? Conocemos que los estribos nunca se salen de los rangos de phi 8, phi 10, phi 12 más o menos. Entonces, podríamos partir de esa parte, ¿cierto?, dándonos una sub S y luego calcular el espaciamiento. O bien podríamos determinar un espaciamiento adecuado, que es lo que vamos a hacer ahora, y luego vamos a ver cuál es el diámetro del estribo que se ajusta a ese espaciamiento que nosotros estamos escogiendo. Entonces vamos a tomar eso como nuestro camino a diseñar, y esto se hace de la siguiente manera. La norma nos establece valores, ¿cierto?, para el espaciamiento máximo. No nos podemos salir de ese espaciamiento máximo. Entonces eso nos establece, ¿cierto?, un límite de valores en el cual nosotros podemos escoger. Entonces, ¿cómo se calcula ese espaciamiento máximo? Bueno, tenemos que ponernos en dos casos. Si nuestro V sub S requerido es menor o igual a 0.33 raíz de F sub C' por V por D, ¿cierto? Esto es V, el ancho del alma. O si es que es mayor, ¿cierto?, vamos a estar en el caso A o en el caso B. Yo le puse caso A y caso B, no es que se llamen caso A y caso B en la norma. Ya veremos para que los empecemos a diferenciar. Si estamos, ¿cierto?, en el que V sub S es menor, o V sub S requerido es menor que este valor, ¿cierto?, el S max
va a ser el mínimo de medios o 60 centímetros. Y en caso contrario, que sea mayor a este valor de acá, tenemos que hacer el mínimo entre de cuartos y 30 centímetros. O sea, este es como un poquito más cuático que este de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculamos esto? Partiendo, ¿cierto?, de determinar cuánto vale 0.33 raíz de f sub c' por b por d. Y obviamente eso es 0.33 por raíz de f sub c', que es el valor, ¿cierto?, que ya conocemos de enunciado, por b por d. Y eso, ¿cierto?, si lo determinamos me da 385 kilonewtons. Ya, entonces, si recordamos cuánto era nuestro B sub S requerido, ¿cuánto era? Bueno, lo tengo acá abajo. Tenemos que B sub S requerido, ¿cierto?, eran 101.1 kilonewtons. Y este valor que nosotros calculamos es mayor. Entonces, estamos en el caso A, ¿cierto? Creo que me había equivocado. Bueno, en el caso A... no había dicho nada de eso, sí. Estamos en el caso A donde el valor, ¿cierto?, de sub S requerido es menor, ¿cierto?, que este término de acá. Entonces, ese máximo se calcula como el mínimo entre de medios, ¿cierto?, y 60 centímetros. Acá yo lo escribí en milímetros, fijémonos. 60 centímetros son 600 milímetros, y de medios, ¿cierto? Recordemos que de, ¿cuánto valía? 630 milímetros. Va a ser, ¿cierto?, 315 milímetros. Y el mínimo de esos dos es 315 o 31.5 centímetros. ¿Ya? Entonces, este no es nuestro espaciamiento máximo, pero obviamente en la práctica este espaciamiento máximo o espaciamiento no es, digamos, como válido. No podemos decirle al maestro, al viejito que está poniendo los fierros, oiga, póngamelo a 31.5 centímetros, sino que obviamente hay que ser un poquito más justos con ello y obviamente usar el sentido común de que al final deben estar espaciados distancias enteras, y la recomendación que se da es múltiplos de 5 o de 10, ¿ya? 5, 10, 20, 15, etc. Y siempre es mejor redondear hacia abajo. Entonces, como ese máximo es 31.5 centímetros, yo voy a escoger 20 centímetros del espaciamiento entre estribos. ¿Por qué escogí 20 y no, por ejemplo, 30? Bueno, porque se me ocurrió. Podrían ser 30 centímetros perfectamente, podrían ser 25 centímetros perfectamente, podrían ser 15, podrían ser 10, ¿cierto? Esto es solamente un valor, digamos, como máximo. Es un tope del cual nosotros no podemos como superar. Entonces, ahí obviamente la idea, ¿cierto?, es escoger un valor adecuado. Y yo creo que 20, por ejemplo, es un valor, ¿cierto?, como adecuado para poder continuar. ¿Qué pasa si escogemos un valor más grande que esto? Podríamos, ¿cierto?, estar teniendo que los estribos nos den phi que se salgan, ¿cierto?, de los valores típicos. Quizá un phi 16 o un phi 12, quizá un poquito yéndose al extremo. Entonces, cuando usamos valores más o menos de phi, o sea, de espaciamiento de 20 centímetros, de 10, de 15, generalmente los phi se mantienen en valores de phi 8 o phi 10. ¿Ya? Pero eso obviamente depende de cada problema. No es siempre una regla. Entonces, paso siguiente, ya que sabemos cuánto es el espaciamiento, ¿cierto? Conociendo B sub S requerido y el espaciamiento, podemos determinar cuál es el área de acero, ¿cierto?, que se ajusta a ese B sub S y ese espaciamiento. Entonces, ¿cómo se hace esto? Ahora sí nos metemos con la ecuación de resistencia del corte del acero, que la resistencia al corte del acero se calcula como B sub S igual a sub B por Fi, la tensión de fluencia del acero, partido, o sea, multiplicado por D, partido en S. Donde A sub B, recordemos que es el área de los estribos cortados, ¿ya? Y en este punto también tenemos una decisión súper importante, que es determinar cuántos estribos le vamos a estar poniendo. Por ejemplo, si yo decido usar un estribo, entonces mi A sub B es 2 veces el área de acero, ¿cierto? ¿Tengo un dibujito acá? No tengo el dibujito. Pero básicamente, si yo tengo, voy a hacer el dibujo acá, tengo mi barra de acero, ¿cierto?, longitudinal, mi barra de acero longitudinal, y acá en los estribos. Este sería un estribo, por ejemplo, ¿cierto? Ahí tenemos que el área de acero, ¿cierto?, es A sub S, pero el área, ¿cierto?, de corte es 2 veces ese A sub S porque se está cortando en 2 puntos. Si yo tuviera, por ejemplo, 2 estribos, si tuviera un estribo ahí y otro estribo ahí, por ejemplo, no sé cómo puede estar configurado, pero si tuviéramos 2 estribos, se estaría cortando en 4 puntos, ¿cierto? Entonces mi A sub B sería 4 veces el área de los estribos, ¿cierto? Porque son 4 puntos de corte, y suponiendo obviamente que mi A sub S
de los estribos son iguales, o sea, los dos estribos tienen el mismo phi 10, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, usando un estribo, vamos a obtener que el A sub S, o el A sub B, mejor dicho, es 2 veces el A sub S. Entonces, si yo lo planteo como B sub S requerido, tengo que eso va a ser igual a 2 veces el área de acero requerido, ¿ya? Y yo despejo el A sub S requerido como B sub S requerido por S partido en 2 por FI por D. Simplemente es despejar este A sub S. Y yo reemplazo los valores entonces. B sub S requerido era 101.1 kN por los 200 milímetros, que es el espaciamiento. Acordémonos que este espaciamiento, ¿cuánto era? Son 20 centímetros. Yo lo escogí así, o sea, 200 milímetros. Y abajo sería 2 por 420 megapascales por los 630 milímetros que mide el D que nosotros determinamos en un principio. Y eso me da un área de acero requerido de 38.2 milímetros cuadrados o 0.382 centímetros cuadrados. Milímetro y centímetro. Ya, pues entonces yo ya sé cuánto acero o cuál es el área de acero que tengo que ponerle. Sé cuál es el S y sé cuál es el B sub S requerido. Entonces, bueno, en verdad eso lo necesito para calcular esto. Y para obtener cuál es el diámetro del estribo adecuado, nosotros nos vamos a ver cuáles son los estribos disponibles. Porque yo no puedo llegar y inventarme una barra que sea de diámetro, no sé, phi 22.1, o sea, algo más cercano a phi 8.2, qué sé yo, eso no existe. Los diámetros son 6, 8, 10, 12, etc. Entonces, por ejemplo, un estribo phi 8 tiene una sección de 0.503 centímetros cuadrados, ¿ya? Y ese yo estoy dándome cuenta que me basta. ¿Podría escoger un phi 10? Sí, pero me estoy pasando igual por alto porque lo que necesito son 0.382 y 700 quizás un poquito demasiado grande. Entonces, quizás con este valor, que es 0.503, ¿cierto? Yo estoy bien. Entonces, notemos que un phi 8 nos basta, ya que el área de un estribo phi 8 es, digamos, 50.3 milímetros cuadrados y el área de acero requerido, ¿cierto? Son 38.2 milímetros cuadrados, si es que lo escribo en milímetros. Entonces, voy a escoger phi 8 para mi estribo y ese es el diseño con el que me quedo. Entonces, voy a diseñar, o sea, ya acá acaba mi diseño, ¿cierto? Mi diseño es estribos, phi 8, cada 20 centímetros. Ese es mi diseño, ¿ya? Sin embargo, tenemos que hacer una verificación antes, que ese área de acero, ¿cierto?, que nosotros le estamos poniendo, cumpla con el acero mínimo. Entonces, la norma también indica que el acero mínimo, ¿cierto?, el A sub B, ahora A sub B no lo confundamos con el A sub S, ¿cierto? El A sub S acá es 0.503 centímetros, pero A sub B es 2 veces, ¿cierto?, si es que ocupamos un estribo A sub S. Entonces, bueno, volviendo a lo importante, sabemos que en la norma el A sub B mínimo, el acero mínimo de refuerzo para que la viga, ¿cierto?, no colapse, tiene que ser, ¿cierto?, el máximo valor entre estos dos términos. El primer término es 0.062 F sub C' por B partido en FI por S, ¿cierto? Y lo mismo, ¿cierto? 0.35 por B por S partido en FI. Entonces simplemente yo puedo calcular cuánto vale cada uno de estos términos con los valores que conozco. S recordamos que son 200 milímetros o 20 centímetros. Y yo calculo, ¿cierto?, el máximo, me dio que es 58.33 milímetros cuadrados. Entonces acá yo me puedo asustar porque digo, chuta, estos son como 0.5833 centímetros cuadrados y digo, chuta, yo escogí una sub S de 0.503 centímetros cuadrados, entonces no cumplo con el acero mínimo. Pero recordemos que, ¿cierto?, lógicamente el valor de A sub B debe ser mayor que A sub B mínimo y A sub B se calcula, ¿cierto?, como 2 veces, bueno, quizás estoy saltando mucho entre cosas, vamos por orden. Lógicamente, el valor de A sub B debe ser mayor a A sub B mínimo, para que esto, digamos, cumpla con los requisitos de la norma. Entonces, aquí yo les hago pensar esto. ¿Qué pasaría si la viga tiene esto? Que A sub B calculado, ¿cierto?, es menor que el mínimo requerido. ¿Qué pasa cuando tenemos menor valor, ¿cierto?, de acero del mínimo? ¿Qué es lo que le pasa a la viga? ¿Cómo falla? Por decirlo así. Entonces, volviendo, ¿cierto?, al problema, tenemos que a su vez del phi 8 lo calculamos, ¿cierto?, como 50
100.3 milímetros cuadrados. Ese es el valor del phi que estamos utilizando para los estribos. Entonces mi valor de A sub B se calcula como 2 veces A sub S por, ¿cierto? Por lo cual me da el resultado, ¿cierto?, de 100.6 milímetros cuadrados. Entonces, recordemos, es 2 veces el área del estribo, ¿cierto? ¿Por qué 2 veces? Porque estoy utilizando un estribo y el área de corte son en 2 puntos al final. Entonces, como mi A sub B, 100.6 milímetros cuadrados, es mayor que el A sub B mínimo, cumplo con el acero mínimo, ¿cierto? Y me quedo con este diseño, de que los estribos son phi 8 cada 20 centímetros. ¿Ya? Entonces acá perfectamente pude haber llegado a otra respuesta, por ejemplo, un phi 10 cada 10, o sea, cada 15, o sea, cada 25 quizás debería ser un poquito mayor. Por ejemplo, phi 10 cada 25 centímetros. Quizás esto me cumple con todos los requisitos de diseño, pero ahí obviamente depende cómo uno va desarrollando el ejercicio. Entonces, paso final, ¿cierto? Recalcular cuál es mi resistencia o paso penúltimo, ¿cierto? Calcular cuál es la resistencia del acero, B sub S, y eso se determina, ¿cierto?, con la misma ecuación que planteamos en un principio. Esta ecuación, recordemos que sí sale de relaciones geométricas y también un par de asunciones que hacemos al respecto, pero al final se calcula como A sub B por FI, ¿cierto?, por D, partido en S, donde A sub B es un valor nuevo, que es este de acá, ¿cierto? El S lo determinamos también de antes, y S recordamos que eran 20 centímetros. Entonces, acá lo que yo tengo es el cálculo del B sub S con este valor de los estribos, ¿cierto? Que era 100.6 para la sub B y, ¿cierto?, multiplicado por la tensión de fluencia, que son 420 megapascales, por el D, ¿cierto?, que son 630 milímetros, todo esto partido en 200 milímetros. Y eso me da un resultado de B sub S de 133.1 kilonewtons. ¿Ya? Ese es el valor, ¿cierto?, de la resistencia del acero con los estribos phi 8 cada 20. Entonces verifiquemos si al final mi viga resiste. Bueno, lo tengo ahí el spoiler, pero tenemos que calcular el B sub n nuevamente, ¿cierto? El B sub n se calcula, ¿cierto?, o tiene que cumplir la ecuación, ¿cierto?, de diseño, que phi por B sub n tiene que ser mayor a B sub u. Entonces el B sub n se va a calcular como B sub c más B sub s, B sub c más B sub s, en detalle, ¿cierto? Tiene que ser mayor al B sub u. Entonces calculemos de nuevo y de nuevo, ¿cierto? B sub s y B sub s. Entonces, phi por B sub s más B sub c es 0.75, ¿cierto? Por la resistencia del hormigón, que eran 198.4, más los 133.1 kilonewton que encontré en antes. Y eso reducido, ¿cierto?, por el factor de 0.75 me da un valor de 248.63 kilonewtons. Y como eso es mayor que mi carga última, entonces cumplo con el diseño, ¿cierto? Cumplo con la resistencia y el diseño es adecuado. Entonces, aquí está mi diseño final. Estribos phi 8 cada 20 a lo largo de 10 metros, ¿cierto? ¿Y cuáles son mis dimensiones, cierto? 630 milímetros, ¿cierto?, para el largo de la viga. O sea, perdón, para la distancia hasta el eje de las barras longitudinales, ¿cierto? Desde acá hasta acá, probablemente. Esa mide. Mi altura de la viga, ¿cierto?, son 700 milímetros. Mi ancho son, ¿cierto?, 350 milímetros. Y bueno, como estamos, ¿cierto?, con un valor adecuado, una de las asunciones que hicimos al principio era que la distancia, ¿cierto?, voy a volver al dibujito. ¿Dónde está? Aquí. Yo había asumido que más o menos la distancia o el diámetro del estribo, considerando, ¿cierto?, que todo esto sumaban 70 milímetros, como que estaba, ¿cierto?, dividiendo esta área, o esta distancia mejor dicho, entre el medio diámetro de la barra y el phi del estribo, y al final como que yo asumía que el phi del estribo era un phi 10 más o menos. Pero, ¿cierto?, si yo escojo un phi 8 me da una holgura para las barras, ¿cierto?, longitudinales, que no necesariamente tienen que ser como un phi 20. Pueden ser, ¿cierto?, cualquier otro valor, y no es el objetivo de este ejercicio redimensionar, ¿cierto?, todo eso, sino que la parte de verificar las dimensiones está acá, en el paso, ¿cierto?, número 5,
donde tenemos que ver que es adecuado este valor de b por d, ¿cierto? Que nosotros calculamos en un principio. Entonces, el tema del diseño, ¿cierto? Por flexión no es objetivo de este ejercicio, pero sí la parte de verificar las dimensiones deberíamos hacerla sí o sí en esta parte. Entonces nos quedamos al final con ese diseño y cualquier cierto margen de error lo vamos a considerar insignificante para efectos prácticos. Entonces este es el diseño del puente que debería tener, ¿cierto? Según las dimensiones y el largo iniciales. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa me avisa.